El sol de los años 50 no calentaba igual que antes. Caía sobre el valle como una sentencia, marcando cada hora con la precisión de un reloj que nunca se detiene, testigo silencioso de las vidas que se consumían entre la tierra y el cielo. En aquel rincón olvidado donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos, donde cada piedra guardaba el eco de generaciones sometidas, las casas también tenían su destino. Algunas se mantenían erguidas, orgullosas, desafiando el paso del tiempo. Otras, en cambio, se rendían lentamente, inclinándose como ancianos cansados de una batalla perdida. Y luego estaba aquella casa, la que todos conocían pero nadie mencionaba, la que esperaba en silencio su próxima víctima. Esta es la historia de Elena, una mujer que aprendió demasiado tarde, que algunos regalos cuestan más que cualquier precio que puedas imaginar. Una mujer que tuvo que elegir entre la miseria conocida y el terror desconocido, entre la servidumbre segura y la libertad envenenada. Su historia es la de tantas otras madres que han tenido que tragarse el miedo y caminar hacia adelante, aunque el camino esté torcido. Si usted también conoce esa clase de valentía desesperada, si alguna vez ha tenido que elegir entre dos males, deje su comentario y cuéntenos desde qué tierra nos escucha, porque estas historias nos pertenecen a todos, y solo manteniéndolas vivas podemos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. El aire en el valle tenía ese olor particular que solo conocen quienes han nacido y crecido bajo el yugo de la tierra. Olor a barro húmedo que promete lluvia pero que casi nunca cumple. Olor a sudor de trabajadores que regresan cuando el sol ya ha caído. Olor a humo de leña que se filtra por las rendijas de los barracones. Pero más que nada, había otro olor que nadie mencionaba en voz alta. El olor del miedo. Ese miedo callado que se respira cuando se vive a la sombra de la gran hacienda, cuando cada día es una repetición del anterior y el futuro está escrito con la misma tinta que el pasado. La vida de Elena, como la de todos en ese valle, se medía en distancias imposibles de atravesar. La distancia entre el barracón de los peones y la casa principal de la patrona no era solo física, eran kilómetros de clase, de sangre, de destino. Un abismo que ningún puente podría cruzar. Elena era viuda desde hacía 3 años, aunque su rostro aún conservaba esa juventud que la maternidad temprana no había logrado borrar del todo. Pero sus manos contaban otra historia. Manos ásperas, agrietadas, con callos en lugares donde no deberían existir. Manos que habían trabajado el doble desde que su marido desapareció en las entrañas de la tierra. Porque así había sido. No hubo funeral, no hubo cuerpo que enterrar. Solo el silencio terrible de la mina que se lo había tragado completo. Y la palabra escueta de los capataces que regresaron sin él. Un derrumbe, dijeron. Pasa todo el tiempo, dijeron. La montaña se cobra sus tributos, dijeron. Y Elena se quedó con sus 2 hijos pequeños, con una deuda de la empresa que heredó como si fuera parte del testamento, y con un hueco en el pecho que ningún tiempo podría llenar. Sus hijos, Mateo de 7 años y la pequeña Rosa de apenas 5, no entendían completamente lo que significaba ser huérfanos de padre en ese lugar. No entendían que su futuro ya estaba decidido, que algún día Mateo bajaría a las mismas minas que habían matado a su padre, y que Rosa terminaría en la casa grande, limpiando los mismos pisos que su madre, sirviendo el mismo café, recibiendo las mismas órdenes. Esa era la cadena. Esa era la ley no escrita, pero más firme que cualquier contrato. Elena lo sabía. Lo había sabido desde que era niña, cuando veía a su propia madre regresar cada noche con la espalda doblada y las rodillas sangrando de tanto fregar. Lo había confirmado cuando se casó con Rodrigo, un hombre bueno que también había nacido con el destino marcado en la frente. Y lo supo con certeza absoluta cuando escuchó el silencio de la sirena que nunca volvió a sonar después del derrumbe. Ese silencio que significaba que la mina se había cerrado sobre su marido como una tumba definitiva. Cada noche, cuando acostaba a sus hijos en el jergón que compartían los 3 en una habitación sin ventanas, Elena sentía el peso de ese futuro aplastándole el pecho. Cada madrugada, cuando se levantaba antes del alba para comenzar su jornada en la casa grande, ese peso se hacía más insoportable. No era solo cansancio físico, era algo peor.
Era la certeza de que todo su esfuerzo, todo su sacrificio no cambiaría nada. Sus hijos seguirían el mismo camino. La rueda seguiría girando. Y ella sería solo un eslabón más en una cadena que se extendía hacia atrás, generaciones enteras, y que se proyectaba hacia adelante sin fin visible. Pero había algo más que carcomía el alma de Elena en las noches oscuras, algo que no se atrevía a confesar ni siquiera a sí misma cuando estaba completamente sola. La culpa. Esa culpa visceral y terrible que la despertaba empapada en sudor frío, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar, porque ella había sido quien le pidió a Rodrigo que aceptara el turno doble ese día. Ella había sido quien le dijo que necesitaban el dinero extra, que los niños necesitaban zapatos, que el invierno se acercaba. Ella había sido quien lo empujó, con sus propias manos desesperadas, hacia la oscuridad que se lo tragaría para siempre. Rodrigo había dudado esa mañana. Elena lo recordaba con una claridad que dolía como vidrio roto. Él había mirado hacia la entrada de la mina con una expresión extraña, como si pudiera ver algo que los demás no veían. Le había dicho que tenía un mal presentimiento, que quizás ese día debería quedarse en la superficie, y ella, con la impaciencia de quien solo ve la necesidad inmediata, le había contestado que los presentimientos no ponían comida en la mesa, que fueran supersticiones de viejas, que un hombre debía trabajar sin quejarse. Esas palabras la perseguían ahora como fantasmas. Las escuchaba en su propia voz durante las noches de insomnio. Se repetían en su cabeza mientras fregaba los pisos de mármol de la casa grande. Resonaban en cada latido de su corazón cuando abrazaba a sus hijos. Ella lo había matado, no con sus manos, pero sí con sus palabras. Y ahora debía cargar no solo con el dolor de la pérdida, sino también con el peso aplastante de saber que había sido evitable. La patrona era una mujer que había nacido vieja. Al menos eso parecía. Nadie recordaba haberla visto joven, aunque los más ancianos del pueblo juraban que en su juventud había sido hermosa, con ese tipo de belleza fría que inspira admiración, pero nunca amor. Doña Carmela Hidalgo de Montero era dueña de todo lo que importaba en el valle. La mina, la hacienda, las tierras de cultivo, las casas donde vivían los trabajadores, hasta el pequeño almacén del pueblo. Todo llevaba su sello, su permiso, su voluntad. Durante años, Elena había servido en su casa sin que la anciana dirigiera más de 5 palabras seguidas en su dirección. Era parte del mobiliario, una de las tantas manos invisibles que mantenían funcionando el engranaje de la gran casa. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Entraba antes del amanecer y salía cuando la oscuridad ya había caído. Recibía su pago miserable cada 15 días. Un puñado de monedas que apenas alcanzaba para sobrevivir. Y después de la muerte de Rodrigo, ni siquiera eso, porque la deuda de la empresa comenzó a descontarse de su salario. Así que cuando uno de los capataces vino a buscarla una tarde con el mensaje de que la patrona quería verla en su despacho, Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Nadie era llamado al despacho privado de doña Carmela, a menos que fuera para ser despedido o para recibir una reprimenda que todos en la casa escucharían después. Sus compañeras la miraron con esa mezcla de lástima y alivio, que significa mejor tú que yo. Elena subió las escaleras de mármol que normalmente solo limpiaba, sintiendo cada paso como si caminara hacia su ejecución. Llamó a la puerta de roble macizo con los nudillos temblorosos. La voz de la anciana, sorprendentemente firme para su edad, ordenó que pasara. El despacho olía a tabaco de pipa y a papel viejo, con ese aroma particular de los libros antiguos que se mezcla con el olor del dinero que ha pasado por muchas manos. Doña Carmela estaba sentada detrás de un escritorio enorme, con la espalda tan recta que parecía una estatua. No hubo preámbulos. La patrona no era mujer de rodeos innecesarios. Fue directa, con esa franqueza brutal que solo pueden permitirse quienes nunca han tenido que medir sus palabras. Le dijo a Elena que había observado su trabajo durante años, que era eficiente y callada, 2 cualidades que valoraba por encima de todas. Le dijo también que conocía su situación, que sabía que estaba criando sola a 2 niños, que entendía que el salario que recibía apenas alcanzaba para subsistir. Elena asintió en silencio.
sin atreverse a hablar, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que seguramente la anciana podía escucharlo. Entonces doña Carmela dijo algo que cambiaría todo. Dijo que quería recompensarla por su lealtad, que después de tantos años de servicio, merecía algo más que un salario miserable, que tenía una propiedad que deseaba transferirle, una casa, con tierras, lejos del valle, en las montañas del norte, donde el clima era más suave y donde podría criar a sus hijos en libertad. Las palabras tardaron un momento en penetrar la incredulidad de Elena. Una casa, tierras, para ella era imposible, era demasiado. Era el tipo de cosa con la que se sueña cuando el sueño se ha vuelto tan lejano que ya ni siquiera duele la distancia. Por un instante, su corazón se elevó con una esperanza tan intensa que casi la ahoga. La libertad, la independencia, un lugar propio donde sus hijos podrían crecer sin el peso de la servidumbre, donde Mateo no tendría que bajar a las minas, donde Rosa no tendría que fregar pisos ajenos. Pero la vida le había enseñado a Elena a desconfiar de los regalos que parecían demasiado buenos, especialmente cuando venían de manos de la patrona. Así que preguntó, con voz apenas audible, ¿qué tendría que hacer a cambio? Doña Carmela sonrió entonces, y fue el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. «Nada», dijo, «solo aceptar la propiedad y marcharse, dejar el valle, comenzar de nuevo». La casa ya era suya si la quería. Los papeles estaban listos, solo necesitaba su firma. Elena sintió que algo no encajaba. La generosidad de los ricos siempre tenía un precio, aunque no siempre fuera evidente de inmediato. Pero cuando miró los ojos de sus hijos en su memoria, cuando pensó en el futuro que les esperaba si se quedaba, la decisión se tomó sola. Aceptó, sin leer los papeles, sin hacer preguntas, sin siquiera saber exactamente dónde estaba esa propiedad o cómo era la casa. Solo sabía que era una salida, y las salidas no se cuestionan cuando has estado encerrada toda tu vida. Fue solo después, cuando ya había firmado y los papeles estaban guardados en el escritorio de la patrona, cuando doña Carmela mencionó casi como una ocurrencia tardía el nombre de la propiedad. «La casa Chueca», dijo con esa misma sonrisa fría. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque no entendía por qué. El nombre sonaba extraño, fuera de lugar, como una broma privada cuyo significado se le escapaba. No fue hasta días después, cuando comenzó a preparar su partida, que Elena escuchó los murmullos. Los otros trabajadores la miraban con una mezcla de asombro y algo que no lograba identificar del todo. ¿Lástima? ¿Miedo? Una de las mujeres mayores, que había trabajado en la hacienda desde antes de que Elena naciera, se le acercó una noche y le susurró con urgencia que reconsiderara, que rechazara el regalo, que era mejor la miseria conocida que lo que le esperaba allá arriba. Cuando Elena le preguntó por qué, la anciana solo sacudió la cabeza y se persignó. «La casa Chueca no es un regalo», dijo, «es un castigo. Es el lugar donde doña Carmela manda a las cosas que ya no quiere, pero que tampoco puede destruir. Las cosas que deben ser olvidadas». Elena le preguntó qué quería decir con eso, pero la mujer ya se había alejado, negándose a decir más, como si las palabras mismas pudieran traer mala suerte. ¿Ok para continuar con la siguiente parte? Los rumores comenzaron a filtrarse como agua entre las grietas de un muro viejo. Cada persona que Elena interrogaba le daba una versión diferente, pero todas compartían el mismo tono de advertencia apenas contenida. Algunos decían que la casa estaba maldita por un crimen antiguo. Otros susurraban que había sido construida sobre tierra sagrada que nunca debió ser profanada. Los más viejos hablaban de una familia que había vivido allí décadas atrás y que había desaparecido una noche sin dejar rastro, dejando la cena servida sobre la mesa y las camas aún calientes. Pero lo que todos mencionaban, lo que parecía ser el único hecho concreto en medio de tanta superstición y leyenda, era la inclinación. La casa no se mantenía derecha, se inclinaba hacia un lado de manera visible, dramática, como si un peso invisible la estuviera arrastrando hacia las entrañas de la tierra. Algunos decían que la inclinación empeoraba cada año, que eventualmente la casa se derrumbaría completamente. Otros juraban que había estado exactamente en el mismo ángulo imposible durante décadas
desafiando todas las leyes de la física y la construcción. Elena escuchaba todo esto con una mezcla de escepticismo y nerviosismo creciente. Había crecido escuchando historias de fantasmas y maldiciones, como todos en el valle. Era parte del folclore, de la tradición oral que se pasaba de generación en generación durante las noches frías, cuando no había nada más que hacer que contar historias. Nunca había creído realmente en nada de eso. Los únicos monstruos que conocía eran de carne y hueso, los que pagaban salarios miserables y se quedaban con el fruto del sudor ajeno. Pero había algo en la forma en que la gente pronunciaba el nombre de la casa que le erizaba la piel. La casa chueca. Lo decían en voz baja, como si el nombre mismo tuviera poder. Y había algo más. Nadie, absolutamente nadie, le preguntaba cuándo se mudaría o le deseaba buena suerte en su nuevo hogar. En cambio, la miraban con esa expresión que se reserva para los condenados, para aquellos que han tomado un camino sin retorno. Una semana antes de la partida programada, Elena finalmente encontró a alguien dispuesto a contarle la historia completa. Era don Sebastián, el herrero del pueblo, un hombre que había vivido lo suficiente para ver 3 generaciones nacer y morir en el valle. Él no creía en supersticiones, o al menos eso decía, pero conocía los hechos reales, los que se podían tocar y medir y verificar. La casa chueca, le explicó mientras martillaba una herradura al rojo vivo. Había sido construida hacía más de 50 años por un ingeniero que trabajaba para el abuelo de doña Carmela. Era parte de la expansión de la hacienda, cuando los Hidalgo todavía estaban consolidando su imperio en las montañas. La casa debía servir como puesto de vigilancia y residencia para el capataz que supervisaría las nuevas operaciones mineras en esa zona. Pero hubo problemas desde el principio. Durante la excavación de los cimientos, los trabajadores encontraron algo. Don Sebastián no quiso o no pudo especificar exactamente qué, pero dijo que fuera lo que fuera. Hizo que varios hombres se negaran a continuar trabajando. Algunos hablaban de túneles antiguos, anteriores a la memoria viviente. Otros mencionaban huesos, muchos huesos, dispuestos de manera que no parecía natural. El ingeniero, un hombre de ciudad que no tenía paciencia para lo que llamaba supersticiones de campesinos ignorantes, ordenó que simplemente lo cubrieran todo y continuaran con la construcción. La casa se levantó en tiempo récord. Era sólida, bien construida, con buenos materiales. El capataz y su familia se mudaron con entusiasmo. Duraron 3 meses. Don Sebastián bajó la voz cuando llegó a esta parte de la historia. Dijo que el capataz comenzó a tener pesadillas terribles, que despertaba gritando en medio de la noche, hablando de voces que venían desde abajo de la casa. Su esposa empezó a ver sombras que se movían en los rincones donde no debía haber nada. Los niños se negaban a dormir solos, decían que algo los tocaba en la oscuridad. Pero lo peor, lo que finalmente los hizo huir en mitad de la noche, llevando solo lo que podían cargar, fue que la casa comenzó a inclinarse. No gradualmente, como cabría esperar si fuera un problema de cimientos. Fue repentino. Una mañana se despertaron y el suelo ya no estaba nivelado. Los muebles se deslizaban hacia un lado. Las puertas se abrían solas por la gravedad. Y cada día que pasaba, la inclinación era más pronunciada. En una semana, era tan evidente que podía verse desde lejos. En un mes, era imposible caminar derecho dentro de la casa sin sentir que estabas cayendo constantemente hacia un lado. Los ingenieros vinieron, inspeccionaron, tomaron medidas. No encontraron nada malo con la estructura. Los cimientos eran sólidos. No había signos de deslizamiento de tierra o erosión. No había explicación racional para lo que estaba ocurriendo. Uno de los ingenieros sugirió que había algún tipo de cavidad natural bajo la casa, quizás parte del sistema de túneles de la mina, que estaba colapsando lentamente. Pero cuando excavaron para investigar, no encontraron nada, solo tierra sólida, compacta, que no mostraba signos de movimiento. La familia del capataz nunca regresó. Después de ellos, otros 3 inquilinos lo intentaron a lo largo de los años. Ninguno duró más de un mes. Todos reportaban las mismas cosas: las pesadillas, las sombras, la sensación constante de estar siendo observado y, sobre todo, esa inclinación que parecía afectar no solo la casa, sino también la mente de quien vivía en ella.
Decían que después de unos días allí, comenzabas a sentir que tú también estabas inclinado, que el mundo entero se había torcido y que ya nunca podrías volver a estar derecho. Don Sebastián detuvo su martilleo y miró a Elena directamente a los ojos. La patrona lo intentó todo, dijo. Trajo sacerdotes para bendecir la casa, trajo curanderos para limpiarla, incluso trajo a un grupo de obreros para intentar enderezarla físicamente, pero los materiales que usaban para apuntalarla se rompían de maneras inexplicables. Eventualmente, se rindió. Dejó que la casa se quedara allí, vacía, inclinándose cada vez más hacia su propio abismo. Y ahora te la está dando a ti. Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, igual que esa maldita casa. Pero cuando pensó en rechazar el regalo, cuando consideró volver con doña Carmela y decirle que había cambiado de opinión, pensó en Mateo y Rosa, pensó en la alternativa, quedarse aquí, en el valle, viendo cómo sus hijos seguían el camino marcado para ellos desde antes de nacer. Una vida de servidumbre, de peligro constante en las minas, de rodillas sangrando en pisos ajenos. Y pensó que quizás, solo quizás, todas esas historias eran exageraciones, supersticiones de gente simple que nunca había conocido otro mundo. Además, razonó Elena, ella ya estaba familiarizada con las pesadillas. Las vivía cada noche desde que Rodrigo murió. Ya conocía las sombras que se mueven en los rincones. Las había visto en cada habitación donde había estado desde aquel día terrible. Ya sabía lo que era sentir que el mundo estaba torcido, que algo fundamental se había roto y nunca podría repararse. ¿Qué más podía hacerle una casa inclinada que la vida no le hubiera hecho ya? La decisión estaba tomada antes de que don Sebastián terminara de hablar. Elena empaquetó sus escasas pertenencias en 2 maletas viejas y una caja de madera. No tenía mucho que llevarse. Algo de ropa, unos cuantos platos y ollas, las pocas fotografías que poseía, el rosario de su madre y el anillo de bodas de Rodrigo que había logrado recuperar semanas después del derrumbe, sucio de tierra negra pero intacto. Eso era todo lo que quedaba de su vida en el valle. Los niños estaban emocionados. Para ellos, esto era una aventura. No comprendían las miradas de los vecinos, no captaban el significado de los silencios incómodos cuando su madre mencionaba el nombre de su nuevo hogar. Mateo preguntaba si habría espacio para jugar, si podría tener su propia habitación. Rosa quería saber si habría flores, si podría tener un jardín. Elena les respondía con sonrisas forzadas, prometiéndoles cosas que no sabía si podría cumplir, construyendo castillos de esperanza sobre cimientos de miedo. La mañana de la partida amaneció gris, con nubes bajas que colgaban sobre las montañas como promesas rotas. Doña Carmela envió una carreta para llevarlos, conducida por un viejo peón que no pronunció palabra en todo el trayecto. El camino serpenteaba hacia el norte, alejándose del valle, subiendo por senderos cada vez más estrechos y empinados. A medida que ascendían, el paisaje cambiaba. Los árboles eran diferentes aquí, más retorcidos, como si el viento constante los hubiera moldeado en formas antinaturales. Las rocas tenían colores extraños, vetas de minerales que Elena no reconocía. Viajaron durante horas. Los niños se durmieron acurrucados contra su madre, mecidos por el movimiento constante de la carreta. Elena mantuvo los ojos abiertos todo el tiempo, memorizando cada curva del camino, cada punto de referencia, como si temiera que si cerraba los ojos, aunque fuera un momento, se perdería para siempre en este paisaje extraño. El conductor seguía sin hablar, pero de vez en cuando miraba hacia atrás con una expresión que Elena no lograba interpretar. Finalmente, cuando el sol ya comenzaba su descenso hacia el horizonte, llegaron a una meseta. Y allí, recortada contra el cielo que se oscurecía, estaba la casa chueca. Elena sintió que su respiración se detenía. Todas las historias, todas las advertencias, todas las descripciones que había escuchado, no la habían preparado para la realidad de lo que veía. La casa no solo se inclinaba, se retorcía. Era como si un gigante invisible la hubiera agarrado y la hubiera estrujado, deteniéndose justo antes del punto de destrucción total. La estructura completa se inclinaba hacia el este, en un ángulo que desafiaba toda lógica.
Las paredes, que debían ser verticales, formaban una curva pronunciada. El techo se hundía en el centro y se elevaba en los bordes de manera asimétrica. Las ventanas eran trapecios irregulares, y la puerta principal colgaba torcida en sus bisagras, como una boca abierta en un grito silencioso. Lo más perturbador era que la casa permanecía en pie. No se había derrumbado, no se había colapsado. Simplemente existía en ese estado imposible, como una afrenta a las leyes naturales. El conductor dejó las maletas y la caja en el suelo sin acercarse más de lo necesario a la casa. Luego, sin decir palabra, sin esperar pago ni despedida, dio la vuelta a la carreta y comenzó el descenso. Elena lo vio alejarse hasta que fue solo un punto en el camino serpenteante, y luego nada. El silencio que quedó era absoluto. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando, solo el sonido del viento soplando a través de las grietas de la casa, produciendo un gemido bajo y constante que sonaba inquietantemente humano. Mateo se despertó y miró la casa con ojos enormes. «Mamá», dijo con voz pequeña, «la casa está rota». Rosa, todavía medio dormida, se aferró a la falda de Elena sin decir nada, pero sus ojos también estaban fijos en la estructura torcida. Elena tragó saliva y forzó una sonrisa. «No está rota, mi amor», mintió. «Solo es diferente, especial, nuestra casa especial». Pero mientras decía esas palabras, mientras tomaba las manos de sus hijos y caminaba hacia la puerta inclinada, Elena sintió algo que no había sentido desde la noche en que le dijeron que Rodrigo no saldría de la mina. Una certeza fría y terrible que se asentaba en sus huesos como hielo. La certeza de que había cometido un error que no podría deshacer, un error que cobraría un precio que todavía no podía imaginar. ¿Ok para continuar con la siguiente parte? La puerta se abrió con un chirrido que pareció resonar en las montañas vacías que los rodeaban. El interior era peor de lo que Elena había imaginado. No era solo que el piso estuviera inclinado, era que todo parecía estar deslizándose lentamente hacia un punto invisible en algún lugar debajo de la casa. Los muebles que habían quedado de inquilinos anteriores estaban amontonados contra la pared este, arrastrados allí por la gravedad constante. Había marcas en el suelo de madera donde otros objetos habían sido arrastrados una y otra vez, surcos profundos como cicatrices. La luz que entraba por las ventanas torcidas creaba sombras angulares y extrañas que se movían de manera antinatural a medida que el sol cambiaba de posición. Elena dio un paso adentro y sintió inmediatamente el vértigo. Su cuerpo entero se rebeló contra la inclinación, su oído interno gritándole que algo estaba terriblemente mal, que debía salir de allí inmediatamente. Tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Los niños entraron detrás de ella con pasos vacilantes, como marineros en un barco sacudido por las olas. Mateo intentó caminar derecho, pero terminó tambaleándose hacia un lado. Rosa comenzó a llorar suavemente, un llanto constante y bajo que expresaba un miedo que no podía articular con palabras. Elena los abrazó a ambos, sintiendo cómo temblaban contra su cuerpo, y por un momento consideró seriamente salir de la casa, bajar la montaña caminando si fuera necesario, regresar al valle y suplicar que le devolvieran su antiguo trabajo. Pero entonces miró hacia afuera, hacia el camino vacío que descendía serpenteando entre las rocas, y supo que no había vuelta atrás. Habían quemado ese puente. Ya no había lugar para ellos en el valle. Esta casa inclinada, con todos sus horrores, era ahora su único hogar. Elena respiró profundamente, obligándose a calmarse, obligándose a ser fuerte por sus hijos. «Vamos a estar bien», dijo con más convicción de la que sentía. «Solo necesitamos acostumbrarnos. Somos fuertes. Podemos adaptarnos a cualquier cosa». Pasaron esa primera noche acurrucados juntos en lo que había sido la sala, sobre mantas extendidas en el suelo. Elena no se atrevió a usar ninguno de los dormitorios del segundo piso, donde la inclinación era aún más pronunciada, y donde los pasos sobre la madera vieja producían crujidos que sonaban como huesos rompiéndose. Mantuvo una lámpara de aceite encendida toda la noche, a pesar de que el aceite era un lujo que apenas podían permitirse, porque la oscuridad en esa casa era diferente, era espesa,
casi tangible, como si tuviera peso y sustancia. Los sonidos comenzaron alrededor de la medianoche. Al principio, Elena intentó convencerse de que era solo el viento soplando a través de las grietas en las paredes, el viento silbando por las ventanas mal ajustadas, el viento haciendo que la casa vieja crujiera y gimiera. Pero había algo en el patrón de los sonidos que no era del todo natural. Había un ritmo, casi como pasos, como si alguien caminara en el piso de arriba, deteniéndose de vez en cuando, luego reanudando su caminar sin rumbo. Mateo se despertó llorando, diciendo que había soñado con papá, que papá estaba llamándolo desde algún lugar oscuro y frío. Rosa se aferró a Elena con tanta fuerza que dejó marcas de sus pequeñas uñas en los brazos de su madre. Elena las ignoró, murmurando palabras de consuelo que sonaban huecas, incluso a sus propios oídos, acunando a sus hijos contra su pecho, mientras sus propios ojos permanecían abiertos, fijos en el techo inclinado donde las sombras parecían moverse con voluntad propia. Cuando finalmente llegó el amanecer, Elena se sintió más exhausta que después de cualquier día de trabajo en la hacienda. No había dormido ni un momento. Cada músculo de su cuerpo dolía por la tensión constante de mantener el equilibrio en el piso inclinado. Pero la luz del día traía un pequeño consuelo, haciendo que los horrores de la noche parecieran menos inmediatos, menos reales. Preparó un desayuno escaso con las provisiones que habían traído, intentando establecer una normalidad que la casa rechazaba con cada ángulo torcido. Durante los días siguientes, Elena intentó hacer de la casa chueca un hogar. Limpió con furia desesperada, como si el polvo y la suciedad fueran el verdadero problema. Reorganizó los muebles, aunque inevitablemente se deslizaban de vuelta a su posición original contra la pared este. Cocinó comidas en la estufa que había sido modificada con calzas de madera para mantenerla nivelada, aunque las ollas todavía tendían a derramar su contenido hacia un lado. Cantaba mientras trabajaba, canciones de su infancia, tratando de llenar el silencio opresivo con algo que sonara a vida normal. Pero la casa resistía cada intento de domesticación. Los objetos desaparecían y aparecían en lugares donde Elena juraba no haberlos puesto. Las puertas que ella cerraba amanecían abiertas. Las ventanas que abría para dejar entrar aire fresco se encontraban cerradas momentos después. Y siempre, siempre, había esa sensación de estar siendo observada, de que ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos desde los rincones oscuros, donde la luz de las lámparas no llegaba completamente. Los niños comenzaron a cambiar. Mateo, que siempre había sido un niño alegre y curioso, se volvió silencioso y retraído. Pasaba horas sentado en el mismo lugar, mirando fijamente la pared, sin responder cuando su madre le hablaba. Rosa desarrolló el hábito de hablar sola, manteniendo conversaciones enteras con algo que aparentemente solo ella podía ver. Cuando Elena le preguntaba con quién hablaba, la niña simplemente señalaba un espacio vacío y decía, «El señor triste que vive abajo». Elena intentó ignorar estas señales, atribuyéndolas al estrés del cambio, a la dificultad de adaptarse a un nuevo lugar. Pero en las noches, cuando los sonidos subterráneos se hacían más fuertes, cuando podía jurar que escuchaba voces susurrando justo por debajo del umbral de comprensión, sabía que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicar con lógica o razón, algo que había estado esperando en esta casa desde mucho antes de que ella y sus hijos llegaran. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de su llegada, Elena se despertó con la certeza absoluta de que no estaban solos en la casa. No era una sensación vaga o imaginada, era conocimiento puro y claro. Alguien o algo estaba allí con ellos. Se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar a los niños que dormían a ambos lados. La lámpara se había apagado, y la oscuridad era completa excepto por un débil resplandor de luna que entraba por una de las ventanas torcidas. Y entonces lo vio, o más precisamente, vio su ausencia. Había una sombra junto a la puerta que llevaba al sótano. Una puerta que Elena había mantenido cerrada con llave desde que llegaron porque ni siquiera se atrevía a imaginar cómo sería la inclinación en el nivel más bajo de la casa. Pero esta sombra era diferente a las otras. Era más oscura, más densa,
como si absorbiera la luz en lugar de simplemente bloquearla. Y tenía forma humana. Elena sintió que su corazón se detenía en su pecho. Quiso gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Quiso moverse, pero sus músculos no respondían. Solo podía quedarse allí sentada, paralizada, observando mientras la sombra permanecía inmóvil junto a la puerta del sótano. Y luego, con un movimiento que era más deslizamiento que caminata, la sombra se movió, se acercó a ellos, despacio, inexorablemente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Elena pudo distinguir rasgos vagos en la oscuridad. Una figura de hombre, encorvada, con ropa que parecía hecha de la misma oscuridad que la componía. Y aunque no podía ver su rostro claramente, sintió sus ojos sobre ella, fríos, evaluadores, hambrientos de algo que no era físico pero que era igualmente vital. La figura se detuvo a apenas 1 metro de distancia, y Elena escuchó algo que heló su sangre. Un suspiro, largo, profundo, lleno de un sufrimiento que trascendía palabras. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció. No se fue caminando, no se disolvió gradualmente. Simplemente dejó de estar allí, como si hubiera sido borrada de la realidad. Elena permaneció despierta el resto de la noche, con los brazos alrededor de sus hijos dormidos, rezando oraciones que había olvidado que conocía, haciendo promesas a santos en los que no estaba segura de creer. A la mañana siguiente, con la luz cruel del día revelando cada grieta y cada ángulo torcido de la casa, Elena tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era este lugar realmente. ¿Qué había debajo de él? ¿Por qué la patrona se lo había dado? No podía seguir viviendo en esta ignorancia, no cuando la seguridad de sus hijos estaba en juego. Si había algo en el sótano, algo conectado con la inclinación de la casa y con las apariciones nocturnas, necesitaba saberlo. Esperó hasta que los niños estuvieran ocupados con un juego que había improvisado para ellos en el pequeño claro fuera de la casa, un lugar donde al menos podían estar al aire libre y alejados de los ángulos opresivos del interior. Luego, con manos temblorosas, Elena sacó la llave del sótano de donde la había escondido en el bolsillo más profundo de su delantal. La sostuvo en su palma, sintiendo su peso, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La cerradura estaba oxidada y resistente, pero finalmente cedió con un clic que sonó como una sentencia de muerte. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta y un olor que golpeó a Elena como un puño físico. No era el olor a humedad o descomposición que esperaba de un sótano viejo. Era algo más primitivo, más antiguo. Olor a tierra profunda, a lugares que nunca habían visto la luz del sol, a secretos enterrados que debían permanecer enterrados. Elena encendió una linterna que había encontrado entre las pertenencias de los inquilinos anteriores, y su débil haz de luz penetró apenas unos metros en la oscuridad. Las escaleras que descendían al sótano estaban aún más inclinadas que el resto de la casa, formando un ángulo peligroso que hacía que cada paso fuera un riesgo de caer rodando hacia la oscuridad de abajo. Tuvo que agarrarse a la barandilla podrida con ambas manos, probando cada escalón antes de poner su peso completo sobre él. El descenso pareció durar una eternidad. Contó 22 escalones, mucho más profundo de lo que cualquier sótano normal debería ser. Y con cada paso, la temperatura descendía de manera perceptible, hasta que su aliento se convirtió en nubes de vapor en el aire frío. Cuando finalmente llegó al fondo, Elena movió la linterna alrededor, tratando de entender qué estaba viendo. El sótano era mucho más grande de lo que la casa sobre él sugería. Se extendía en todas direcciones, desapareciendo más allá del alcance de su luz. El piso no era de madera o piedra como esperaba, sino tierra compactada, oscura como carbón. Y en esa tierra había marcas, surcos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado una y otra vez por el mismo camino. Los surcos convergían todos hacia el centro del sótano, donde había algo que Elena no podía distinguir claramente en la oscuridad. Se obligó a caminar hacia adelante, cada paso requiriendo un esfuerzo de voluntad tremendo. La inclinación aquí era tan pronunciada que casi estaba caminando sobre una pendiente.
y el tirón hacia ese centro oscuro era casi físico, como si la gravedad misma fuera más fuerte en esa dirección. A medida que se acercaba, la luz de su linterna comenzó a revelar lo que había en el centro. Era un pozo muy antiguo, construido con piedras que no reconocía, cubiertas de marcas y símbolos que parecían anteriores a cualquier lenguaje escrito que conociera. El borde del pozo estaba desgastado, como si innumerables manos lo hubieran tocado a lo largo de incontables años. Y cuando Elena se atrevió a iluminar hacia abajo, su luz no llegó al fondo. La oscuridad del pozo era absoluta, como si devorara la luz en lugar de reflejarla. Pero lo que hizo que Elena gritara, lo que la hizo retroceder tambaleándose y casi perder el equilibrio en el piso inclinado, no fue el pozo en sí, fue lo que vio grabado en las piedras alrededor de su borde. Nombres. Docenas de nombres, tallados con manos temblorosas, algunos tan antiguos que apenas eran legibles. Y entre ellos, grabado en letras más recientes pero ya desgastadas por el tiempo, estaba un nombre que Elena conocía muy bien: Rodrigo Sandoval, el nombre de su esposo muerto. El mundo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones como si alguien hubiera golpeado su pecho con un martillo. Elena cayó de rodillas frente al pozo, con la linterna temblando tanto en su mano, que la luz bailaba salvajemente sobre las piedras. Rodrigo Sandoval. Las letras estaban allí, grabadas con una urgencia desesperada, profundas en la piedra antigua. Pasó sus dedos sobre ellas, sintiendo cada surco, cada ángulo de cada letra, como si al tocarlas pudiera de alguna manera tocar a su esposo muerto. Pero eso era imposible. Rodrigo había muerto en el valle, a kilómetros de distancia, sepultado bajo toneladas de roca en el colapso de la mina. Nunca había estado aquí, nunca había conocido este lugar. Elena lo sabía con certeza porque ella misma nunca había oído hablar de la casa chueca, hasta que la patrona se la ofreció. Entonces, ¿cómo era posible que su nombre estuviera aquí, grabado en piedra junto a docenas de otros nombres de personas que también debían estar muertas? Con manos temblorosas, Elena iluminó los otros nombres más de cerca. Algunos eran tan antiguos que apenas podía distinguir las letras. Otros eran más recientes. Reconoció algunos apellidos, familias que había conocido en el valle. Y entonces vio otro nombre que la hizo sentir como si el suelo se abriera bajo ella: Carmen Hidalgo. El nombre de soltera de la patrona, grabado con letras que debían tener décadas de antigüedad. Las piezas comenzaron a encajar en su mente como fragmentos de un espejo roto, cortándola mientras se unían para formar una imagen terrible. La patrona conocía este lugar. Lo había conocido desde joven, y de alguna manera los nombres de los muertos terminaban aquí, en este pozo oscuro bajo una casa que se negaba a permanecer derecha. Elena se inclinó sobre el borde del pozo, ignorando el vértigo que amenazaba con hacerla caer, y gritó hacia la oscuridad: «¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Estás ahí?». Su voz resonó en las profundidades, distorsionándose de maneras que no eran naturales, multiplicándose hasta que parecía que 100 Elenas estaban gritando el nombre de su esposo en el abismo. Y entonces, desde muy, muy abajo, escuchó algo que la hizo desear nunca haber bajado a ese sótano, nunca haber abierto esa puerta, nunca haber aceptado esta maldita casa. Una voz, débil, distante, pero inconfundible. La voz de Rodrigo. «Elena, ¿por qué me enviaste aquí? ¿Por qué me obligaste a bajar?». Las palabras eran como cuchillos. Elena se apartó del pozo como si la hubiera quemado, tropezando hacia atrás, la linterna cayendo de sus manos y rodando por el suelo inclinado. Pero incluso en la oscuridad que siguió cuando la luz se apagó al golpear contra algo, podía escuchar la voz continuando, ahora acompañada por otras. Docenas de voces, cientos quizás, todas susurrando acusaciones, todas contando historias de cómo habían llegado aquí, todas culpando a alguien por haberlas enviado a la oscuridad. Elena corrió, subió las escaleras a ciegas, tropezando, golpeándose contra las paredes, sin importarle nada excepto escapar de ese sótano y de las voces que ahora parecían seguirla. Salió por la puerta, la cerró de golpe y le puso el cerrojo con manos que apenas podían sostener la llave. Se quedó allí, jadeando, con la espalda contra la puerta,
sintiendo como si algo del otro lado empujara contra ella, tratando de abrirse paso. Entonces, escuchó el grito de Rosa desde afuera, un grito de terror puro que heló su sangre. Elena corrió hacia la puerta principal. Salió tropezando al claro donde había dejado a sus hijos jugando. Mateo estaba de pie, inmóvil, señalando algo. Rosa estaba en el suelo, retrocediendo sobre sus manos, sin apartar los ojos de la misma dirección. Elena siguió su mirada y sintió que su cordura amenazaba con romperse finalmente. Allí, al borde del claro, donde el bosque comenzaba, había un hombre, alto, delgado, cubierto de tierra negra que parecía moverse sobre su piel como si estuviera viva. Su ropa estaba destrozada, rasgada, del tipo que usaban los mineros, y su rostro era el de Rodrigo, pero no como Elena lo recordaba. Era Rodrigo después de 3 años bajo tierra. Rodrigo con ojos que habían visto cosas que ningún ser vivo debería ver. Rodrigo con una boca que se abría en una expresión que podría haber sido sonrisa o grito silencioso. «Viniste», dijo la figura con la voz de Rodrigo, pero distorsionada, como si hablara a través de capas de tierra y piedra. «Finalmente viniste a donde perteneces, a donde nos enviaste a todos». Elena se interpuso entre la figura y sus hijos, extendiendo los brazos como si pudiera protegerlos con su propio cuerpo. «Tú no eres Rodrigo», dijo con una voz que intentaba ser firme pero que temblaba con cada palabra. «Rodrigo está muerto. Murió en el valle». La figura inclinó la cabeza de una manera que era horriblemente familiar, un gesto que Rodrigo hacía cuando estaba pensando. «¿Muerto?», repitió. «¿Es eso lo que te dijeron? ¿Es eso lo que te hizo sentir mejor? No hubo derrumbe, Elena. Nunca lo hubo. Hubo un sacrificio, como siempre lo ha habido, como siempre lo habrá». «No entiendo», susurró Elena, aunque una parte de ella, una parte oscura y terrible, estaba comenzando a comprender. La figura que había sido Rodrigo dio un paso adelante. La mina no colapsa por accidente. Colapsa porque algo necesita ser alimentado. Algo viejo. Algo que han estado hambriento desde antes de que este valle tuviera nombre. Los Hidalgo lo saben. Lo han sabido por generaciones. Ellos alimentan al pozo y el pozo les da riqueza. Minerales que aparecen donde no deberían existir. Tierras que producen cuando deberían ser estériles. Poder que fluye hacia arriba desde las profundidades. Elena negó con la cabeza, retrocediendo, empujando a sus hijos detrás de ella. «No, no, eso es una locura». «¿Lo es?». La figura extendió las manos, y Elena vio que la tierra negra que cubría su piel no era tierra en absoluto. Era algo que se movía, que respiraba, que vivía. Cada generación, los Hidalgo eligen a algunos. Los trabajadores más problemáticos, los que hacen preguntas, los que hablan de organizarse, de exigir derechos. Los envían a turnos especiales, a túneles que nunca aparecen en los mapas. Y esos túneles siempre conducen aquí, al pozo, porque todos los caminos bajo la tierra eventualmente conducen al mismo lugar. «Mentira», dijo Elena, pero su voz había perdido toda convicción, porque estaba recordando que Rodrigo había comenzado a hablar con otros trabajadores sobre formar una asociación, recordando que había mencionado algo sobre salarios injustos, sobre condiciones peligrosas, recordando cómo el capataz lo había mirado de manera extraña en los días previos a su muerte, y recordando, con horror creciente, que ella había sido quien insistió en que tomara ese turno extra. «Tú no sabías», dijo la figura, y por un momento, su voz sonó casi compasiva. «Ninguno de los que envían sabe realmente. Esa es la belleza del sistema. Los Hidalgo encuentran a alguien cercano al elegido, alguien desesperado, alguien con necesidad suficiente para empujar sin saber que está empujando hacia la oscuridad. Y luego, cuando todo termina, cuando el nombre está grabado en las piedras del pozo, le dan una recompensa a quien empujó. Una casa, esta casa». Elena sintió que sus piernas se doblaban. Se encontró arrodillada en la tierra con las manos cubriéndose la cara. «No, yo no sabía. Yo solo quería que trabajara. Solo necesitábamos el dinero». «Lo sé»,
Dijo Rodrigo que no era Rodrigo. Todos ellos tampoco sabían. Todas las viudas que vivieron aquí antes que tú. Todas fueron cómplices sin saberlo. Y todas recibieron la misma recompensa. Esta casa construida sobre el pozo. Esta casa que se inclina hacia él, porque el pozo la está tirando lentamente hacia abajo, queriendo tragarla, queriendo tragarlos a todos. La casa está inclinada porque el hambre nunca está satisfecha, porque siempre quiere más. Elena levantó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué ahora? La figura miró hacia la casa detrás de ella, hacia la estructura torcida que se inclinaba como si estuviera a punto de caer en cualquier momento. Porque estás al borde, Elena, al borde de caer completamente. La casa te ha estado tirando desde que llegaste, ¿no lo sientes? Cada noche es más difícil resistir. Cada día la inclinación parece peor. No es la casa la que está cayendo, eres tú. Y cuando finalmente caigas, cuando te dejes ir, terminarás aquí abajo con nosotros, y tus hijos quedarán solos, y el ciclo continuará. No, dijo Elena poniéndose de pie con una determinación repentina que surgió desde algún lugar profundo en su interior. No, no voy a caer, y no voy a dejar que esto continúe. La figura inclinó la cabeza nuevamente. ¿Y qué piensas hacer? ¿Huir? No hay a dónde ir. La casa es tuya ahora. Los papeles están firmados. Y una vez que tu nombre está en los registros de los Hidalgo, ya eres parte del sistema. El pozo te encontrará donde quiera que vayas. Entonces iré a la fuente, dijo Elena, y su voz era ahora firme como el acero. Iré con doña Carmela, la enfrentaré, le diré lo que sé. La figura que había sido Rodrigo se rió, y fue un sonido terrible, como piedras cayendo en un pozo sin fondo. ¿Y crees que te escuchará? ¿Crees que admitirá algo? Eres una campesina, una viuda sin poder ni influencia. Ella es la dueña del valle. Tu palabra contra la suya no es nada. Entonces encontraré pruebas, dijo Elena. Los registros de la mina, los nombres de todos los que han muerto en derrumbes convenientes. Haré que el mundo sepa lo que está pasando aquí. El mundo no quiere saber, dijo la figura suavemente. El mundo prefiere su mineral barato y sus productos accesibles. No pregunta de dónde vienen. No quiere ver la sangre en sus manos. Elena agarró a sus hijos, uno con cada mano, apretándolos contra ella. Quizás tengas razón. Quizás el mundo no escuche. Pero no voy a quedarme aquí esperando a caer en ese pozo. No voy a dejar que mis hijos crezcan en esta casa maldita. Y no voy a dejar que los Hidalgo continúen con esto sin consecuencias. La figura dio un paso atrás, y por un momento, Elena vio algo en sus ojos que podría haber sido orgullo. O quizás, solo era un reflejo de la luz moribunda del sol. Entonces tienes una oportunidad, dijo. Una sola. El pozo fue sellado hace siglos por aquellos que lo construyeron, cuando se dieron cuenta del error que habían cometido. Los Hidalgo encontraron una manera de abrirlo parcialmente, justo lo suficiente para alimentarlo. Pero el sello original todavía existe, grabado en las piedras más profundas. Si puedes encontrarlo, si puedes activarlo. ¿Qué? Elena se inclinó hacia adelante, desesperada por saber. ¿Qué pasará? El pozo se cerrará completamente. Todo lo que ha tomado será liberado. Y la fuente de poder de los Hidalgo se secará como un río desviado. ¿Y tú? Preguntó Elena en voz baja. ¿Qué te pasará a ti? La figura sonrió, y esta vez fue genuinamente la sonrisa de Rodrigo, la que Elena había amado. Finalmente descansaré. Todos lo haremos, pero para hacer eso tendrás que bajar. Tendrás que ir al fondo del pozo. Y nadie que haya bajado hasta allí ha regresado jamás con su cordura intacta. Elena miró a sus hijos. Mateo la miraba con ojos enormes, llenos de un miedo que ningún niño de su edad debería conocer. Rosa todavía temblaba contra su pierna. Pensó en el futuro que les esperaba si no hacía nada. Pensó en todas las otras madres, todas las otras viudas que habían vivido en esta casa, que habían sentido la misma culpa, que habían sido manipuladas de la misma manera. Entonces bajaré, dijo finalmente. Pero primero necesito sacar a mis hijos de aquí. Necesito ponerlos a salvo. La figura asintió lentamente. Hay una familia en el pueblo al pie de la montaña.
Los Vargas nunca ni han trabajado para los Hidalgo. Manténlos alejados deliberadamente. Ellos cuidarán de tus hijos mientras haces lo que debes hacer». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Elena. «Porque mi hermano se casó con una Vargas», dijo la figura. «Y porque desde aquí abajo vemos más de lo que los vivos creen posible. Ahora ve, el sol está cayendo, y en la oscuridad el pozo es más fuerte». La figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en sombras que se fundieron con las del bosque circundante. Pero antes de desaparecer completamente, habló una última vez. «Elena, lo siento. Por todo. Por dejarte. Por ponerte en esta posición. Por amarte lo suficiente como para que mi muerte fuera una herramienta en manos de ellos. Yo también lo siento», susurró Elena. Pero la figura ya se había ido, dejando solo el viento que soplaba a través de los árboles y el gemido constante de la casa inclinada detrás de ella. Esa noche, Elena empacó rápidamente las pocas pertenencias de sus hijos. No les explicó completamente lo que iba a hacer, porque ¿cómo podía? ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que vas a descender a un pozo maldito para sellar un antiguo mal y desafiar a una familia que ha controlado el valle durante generaciones? En su lugar, les dijo que iban a visitar a unos amigos, que ella tenía que hacer algo muy importante y que necesitaba que fueran valientes. El viaje al pueblo tomó la mayor parte de la noche. Elena caminó con sus hijos bajo la luz de la luna, bajando por senderos peligrosos que apenas podía ver. Cada vez que miraba hacia atrás, podía ver la casa chueca recortada contra el cielo nocturno, inclinándose aún más pronunciadamente en la oscuridad, como si estuviera tratando de alcanzarla, de tirarla de vuelta. Los Vargas resultaron ser tal como Rodrigo había dicho, una familia mayor, sin hijos propios pero con corazones grandes. Cuando Elena les contó una versión cuidadosamente editada de su situación, cuando les pidió que cuidaran a sus hijos por unos días, aceptaron sin hacer demasiadas preguntas. Había algo en sus ojos que sugería que sabían más de lo que decían, que entendían que estaba pasando algo oscuro en la montaña. Elena se despidió de Mateo y Rosa con abrazos que duraron más de lo que los niños entendían, grabando sus rostros en su memoria, memorizando cada detalle de sus caras, por si acaso. «Son buenos», les dijo, «y recuerden que los amo. Pase lo que pase, recuerden que todo lo que hice fue por ustedes». El viaje de regreso a la casa fue más rápido. Elena caminaba con propósito ahora, sin el peso de sus hijos literalmente sobre sus hombros, aunque el peso metafórico de lo que estaba a punto de hacer era más pesado que cualquier carga física. Llegó a la casa chueca justo cuando el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas, pintando la estructura torcida con tonos rojos que parecían sangre. Entró a la casa sin vacilar. Fue directamente a la puerta del sótano, la abrió y comenzó a descender. Esta vez llevaba lámparas, cuerdas y una determinación que iba más allá del miedo. Cuando llegó al pozo, se arrodilló junto a él y comenzó a examinarlo más cuidadosamente, buscando cualquier indicación de dónde podría estar el sello del que Rodrigo había hablado. Las piedras estaban cubiertas de símbolos, algunos que parecían similares a los que había visto en ruinas antiguas, otros completamente ajenos a cualquier sistema de escritura que conociera. Pasó sus dedos sobre ellos, sintiendo las ranuras, notando patrones que se repetían. Y entonces, en la piedra más profunda que podía alcanzar sin caerse en el pozo, sintió algo diferente. Una piedra que estaba ligeramente suelta, que se movía bajo su presión. La empujó. Hubo un clic. Y entonces, el mundo explotó en luz y sonido. El pozo rugió. El suelo tembló. Y desde las profundidades surgió un viento que olía a antigüedad y a promesas rotas. Elena se aferró al borde del pozo mientras todo a su alrededor se sacudía. La casa arriba crujió y gimió, y por un momento pensó que toda la estructura se derrumbaría sobre ella. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. El silencio que siguió era diferente al silencio opresivo que había llenado la casa desde que llegó. Era un silencio limpio, vacío, como el silencio después de que una tormenta finalmente pasa. Elena se puso de pie sobre piernas temblorosas y miró hacia el pozo.
La oscuridad que lo había llenado se estaba disipando, como niebla bajo el sol de la mañana. Pudo ver, por primera vez, el fondo. Era solo piedra. Piedra antigua, sí, pero solo piedra. El hambre había desaparecido. El vacío se había cerrado. Y entonces escuchó las voces. No las voces acusadoras que había escuchado antes. Estas eran diferentes. Eran agradecidas, liberadas, finalmente en paz. Escuchó la voz de Rodrigo una última vez, clara y fuerte. Gracias. Ve ahora, vive. Y cuenta nuestra historia para que nunca vuelva a pasar. Cuando Elena salió del sótano, la casa ya no estaba inclinada. Se quedó en el umbral, mirando incrédula el espacio a su alrededor. El piso estaba nivelado. Las paredes eran verticales. Las ventanas eran cuadradas. Todo estaba como debería haber estado desde el principio. La casa chueca ya no estaba chueca. Elena pasó los días siguientes documentando todo. Escribió cada detalle, cada nombre que había visto en el pozo, cada patrón que había notado en los registros de accidentes de la mina. Recopiló evidencia, testimonios de otros trabajadores que habían notado cosas extrañas. Y cuando tuvo suficiente, cuando tuvo un caso que ni siquiera los abogados de los Hidalgo podrían desestimar fácilmente, fue al pueblo más grande, al que tenía periódico y oficina de telégrafos. La historia se difundió lentamente al principio, luego como un incendio. Investigadores vinieron, oficiales del gobierno, periodistas de la capital. La mina fue cerrada. Los registros de los Hidalgo fueron confiscados. Y aunque nunca pudieron probar completamente las acusaciones más oscuras, las que sonaban demasiado fantásticas para ser creídas, las irregularidades que encontraron fueron suficientes. Doña Carmela Hidalgo de Montero murió 6 meses después, sola en su gran casa, con el imperio de su familia desmoronándose a su alrededor. Algunos dijeron que fue su corazón, otros que fue la vergüenza. Elena pensó que probablemente fue la pérdida de la fuente de poder que había sostenido a su familia durante generaciones. Elena y sus hijos nunca volvieron a la casa chueca. La vendió a una familia joven del pueblo que quería comenzar de nuevo. Y se sorprendieron gratamente de encontrar una casa sólida y bien construida, perfectamente nivelada, sin nada extraño excepto su nombre peculiar que ya nadie entendía. Con el dinero de la venta y la compensación que eventualmente recibió del gobierno por la muerte de Rodrigo, Elena pudo darles a sus hijos la educación que siempre había soñado para ellos. Mateo se convirtió en maestro, Rosa en doctora. Ninguno de ellos bajó nunca a una mina. En las noches, cuando Elena era ya anciana y sus hijos tenían sus propias familias, a veces soñaba con el pozo, pero no eran pesadillas. En los sueños, veía rostros en paz, almas liberadas, y entre ellas, siempre, el rostro de Rodrigo sonriéndole, orgulloso de lo que había logrado, orgulloso de la fuerza que había encontrado cuando todo parecía perdido. Y cada vez que contaba la historia, cada vez que advertía a las nuevas generaciones sobre los peligros de sistemas que se alimentan de vidas humanas, sobre poderes que se construyen sobre sufrimiento oculto, terminaba de la misma manera. La casa ya no está chueca, decía, pero el mundo todavía lo está. Y es trabajo de todos nosotros enderezarlo, piedra por piedra, nombre por nombre, historia por historia, para que nadie más tenga que bajar a la oscuridad para que otros puedan vivir en la luz. Y así la historia de la casa chueca se convirtió en leyenda, en advertencia, en promesa. Una promesa de que incluso cuando el sistema está diseñado para aplastarte, incluso cuando has sido cómplice sin saberlo, incluso cuando todo parece inclinado contra ti, todavía hay una elección, todavía hay una oportunidad de hacer lo correcto, todavía hay esperanza, y a veces eso es suficiente. Fin.